Saludos, este es el pastor Jorge Escobar del Ministerio de Liberación. Hoy voy a dar inicio a la enseñanza número 445. El tema: ¿profetizas o brujas? ¿Profetas o brujos? Debido al auge de falsos profetas y profetizas dando falsos mensajes proféticos, haré esta enseñanza, como siempre, no con la intención de señalar a nadie en particular, ni mucho menos juzgar o causar polémica o debate. Como siempre, lo digo, la palabra de Dios es indebatible y el que lo hace solo quiere justificar su punto de vista personal. Así, comienzo diciendo: ¿sabes tú qué o quién es un falso profeta? Te doy un tiempo para pensarlo. Si no, te doy una respuesta. Es una persona que difunde falsas enseñanzas o mensajes, mientras asegura hablar la palabra de Dios. Como verás, este va a ser una enseñanza de un tema bastante polémico. Te pido que te acomodes. Busca un lugar tranquilo, relajante, y pon mucha atención. Abre tus oídos espirituales. No escuches lo que digo, sino lo que el Espíritu Santo te quiere decir a ti. Cuando estés cómodo, suscríbete a nuestro canal de YouTube, El Liberador de los Últimos Tiempos, si todavía no lo has hecho. Y si nos escuchas a través de Facebook, comparte nuestra enseñanza y apóyanos con un like. Eso hace posible que más personas escuchen nuestra enseñanza, conozcan nuestro ministerio y a su tiempo, mi Señor Jesús los haga verdaderamente libres. Espero que ya estés cómodamente sentado. Por lo tanto, te abro mi primer énfasis. En la Biblia, los falsos profetas ejercían su función profética de forma ilegítima o con el único propósito de engañar. La Biblia denuncia a los falsos profetas por llevar a la gente por el camino del mal. En el Antiguo Testamento no aparece el término falso profeta, pero las referencias a los falsos profetas son evidentes y abundantes. Por ejemplo, en el libro de Jeremías encontramos una clara descripción de los falsos profetas. Te invito a que leas Jeremías 14:14. Ahí dice: me dijo entonces el Señor, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni los mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. También te pido que estudies Zacarías 10:2. Realmente, yo como pastor y ministro de liberación no quiero que ustedes ignoren esto. La principal diferencia entre hombres como Jeremías, que sí era un verdadero profeta de Dios, y los falsos profetas, era su fuente de información. En vez de hablar la palabra del Señor, los falsos profetas entregan mensajes que se originaban en sus propios corazones y mentes. Estudia Jeremías 23:16. Ahí dice: así ha dicho el Señor de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Los alimentan con vanas esperanzas,
hablan visiones de su propio corazón, no de la boca del Señor. Estudia también Jeremías 14, del 14 al 23, y Ezequiel 13, del 1 al 7. Jeremías 14, del 25 al 32. Dios está muy distante de todo falso profeta, especialmente porque ellos mienten y Dios aborrece la mentira. Jeremías 23, 21 dice: No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Segundo énfasis. Otra diferencia entre los verdaderos profetas y los que son como la fotografía de portada, falsos profetas o brujos o brujas. En la Biblia es la motivación. Los verdaderos profetas están motivados por la lealtad a Dios por encima de todo, mientras que los brujos o las brujas o falsos profetas están motivados por el interés propio y el deseo de ser populares entre la gente. Lee Primera de Reyes 22, del 13 al 14. Cuando Jeremías anunció la cruda realidad de la desolación de Jerusalén, por su lado, los falsos profetas prometieron paz. Estudia Jeremías 6:14 y Jeremías 8:11. Naturalmente, el pueblo de Judá prefirió los mensajes agradables de los falsos profetas. Isaías 30:10 dice: No nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Cualquier parecido con lo que está pasando hoy en pleno 2025, con tantos falsos profetas y profetizas, es pura coincidencia, demoníaca por cierto, ya que los falsos profetas y profetizas se comparan con brujos y brujas. También, igual que en la actualidad, con frecuencia los falsos profetas eran contratados a cambio de un pago, o ellos pronunciaban sus mensajes para obtener un beneficio económico. Estudia Miqueas 3:11. Dice: sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en el Señor diciendo: ¿no está el Señor entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? Te pido que por favor estudies Nehemías 6, del 12 al 13, Jeremías 6, del 13 al 14, Ezequiel 13, 19 y Segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Los israelitas no siempre pudieron discernir la diferencia entre un verdadero y un falso profeta. Por ejemplo, en Primera de Reyes 22, el rey Josafat de Judá buscó el consejo del Señor antes de que el rey Acab de Israel se embarcara en su misión de retomar la ciudad de Ramot en Galad. Josafat escuchó las predicciones de victoria de los 400 consejeros de Acab, pero sospechó que estos hombres eran falsos profetas y que no tenían la mente del Señor, y resultó que las sospechas de Josafat eran correctas. Eran los hombres del sí,
de Acab, o sea, falsos profetas que no se interesaban por comunicar la verdadera palabra de Dios y se limitaban a decir lo que el rey quería oír y a cobrar su salario del tesoro real. Otra coincidencia del tiempo actual. ¿No te suena como algo muy familiar en cuanto a que te digan lo que tú quieres oír o que te profeticen que todo va a estar bien y que viene en camino la prosperidad financiera a tu vida, que pronto tendrás un carro nuevo, una casa nueva, que pronto tendrás salud perfecta y el esposo o la esposa perfecta? Ten cuidado, no escuches espíritus demoníacos. Tercer énfasis. Josafat preguntó si había otro profeta que pudiera dar una segunda opinión. Acab llamó al profeta Micaías. Y aunque lo hizo de mala gana, lo puedes leer en Primera de Reyes 22:8. Lo aborrezco, se quejó Acab, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y fiel a su estilo, Micaías profetizó que Acab moriría en la batalla y que Israel quedaría esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Micaías, cuyas palabras se cumplieron, demostró ser el verdadero profeta de Dios. Ninguno de los falsos profetas de la corte de Acab pudo mantener vivo al rey. En el Nuevo Testamento, mi Señor Jesús también enseñó sobre los falsos profetas. Estudia Mateo 7, del 15 al 28, que dice: Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Si pones atención o escuchas con tu oído espiritual, verás y oirás que mi Señor Jesús explica lo grave que es ser un falso profeta. Él dijo: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por su fruto los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Jeremías 23:14. Los falsos profetas son adúlteros. Sofonías 3:4. Los falsos profetas son traicioneros. Isaías 28:7. Los falsos profetas y profetizas son borrachos. Jeremías 23:11. Los falsos profetas y profetizas son malvados. Jeremías 23:14. Los falsos profetas y profetizas son mentirosos. Jeremías 14:14. Falso profeta y falsa profetisa se relacionan con la adivinación
y la brujería. Te dejo una tarea, si la quieres hacer, obviamente. Estudiar Ezequiel 22:28 y Hechos 13:6. Y si tú eres o te autonombras profeta o profetiza falsamente, estás en pecado y es grave tu situación. Si te quieres poner a cuenta con Dios, busca ser ministrado en liberación. Y será mi Señor Jesús quien te hará verdaderamente libre. Si no encuentras un pastor responsable que conozca sobre liberación, puedes comunicarte con nosotros vía email a liberador62@gmail.com. Con mucho gusto te asistiremos. Bendito Dios y Padre, yo te doy gracias por esta enseñanza. Te pido, Señor, que reprendas todo espíritu de brujería, de adivinación, que reprendas a esos falsos profetas y falsas profetisas, que como una plaga se han dispersado en las congregaciones, engañando a los incautos y a los ingenuos, a los que mueren espiritualmente por falta de conocimiento. Por favor, Padre, atráelos hacia ti, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y que sea tu Espíritu Santo redarguyéndolos, que busquen ser ministrados en liberación, porque será tu Hijo, mi Señor Jesús, quien los hará verdaderamente libres, y ese es tu propósito, Padre, que ninguno se pierda. La gloria sea para ti, en el nombre de mi Señor Jesús y el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén.